Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestra familia de la fe y con fidelidad a nuestras familias. Y claro, especialmente con fidelidad a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos alegramos y nos gozamos en Él por su infinita misericordia y su gracia. Padre, estamos en esta hora delante de tu presencia, hoy día domingo, día del Señor, en esta mañana que tú nos has regalado para gozarnos en tu presencia y exaltar tu nombre. Soberano Dios, permite que nuestra mente y corazón se abra a tu palabra y que podamos a través de ella encontrar la orientación para nuestras vidas, que podamos, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Que esa palabra tuya nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos guíe hacia toda verdad. Señor, gracias porque esa palabra tuya, inspirada por tu Espíritu Santo, ha llegado a nuestras vidas para darnos a conocer de tu verdad, de tu amor, de tu gracia, y revelarnos a través de ella la obra de tu Hijo Jesús en la cruz, en favor de todos y cada uno de nosotros. Coloco mi familia y la familia de mis hermanos que no te conocen delante de tu presencia, para que sea tu Espíritu Santo tocando sus vidas, moviéndoles hacia ti, y puedan encontrar, Señor, de tu presencia tiempos de refrigerio para ellos. Haz, Señor, que su corazón se vuelva a ti, y tú les salves por tu infinita gracia y misericordia. Te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos queridos y amados, la frase para la familia en el día de hoy, día domingo que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, es la siguiente: ten presente si tus acciones contribuyen a la destrucción de tu familia o la de otros, tarde o temprano va a repercutir sobre ti. Esta es una frase de Nerogildo. Ten presente, si tus acciones contribuyen a la destrucción de tu familia o a la de otros, tarde o temprano va a repercutir sobre ti. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15 al 17 de la palabra del Señor, lo siguiente: Jesús proclamó en el sermón desde el monte a sus seguidores, les hizo la siguiente advertencia. Les advirtió acerca de los falsos profetas, los cuales serán conocidos por lo que hacen. Y también les recuerda que no basta con decir que se es seguidor de Jesús. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y dice así San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuestro tema para esta mañana es acerca del cuidado o la advertencia que nos hace el Señor acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos líderes religiosos. Y nos da una advertencia presente y futura a todos los ciudadanos del reino de los cielos, de esa época y también de la actualidad presente. Lo que nos dice el Señor es que debemos cuidarnos de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Está así en la versión Dios habla hoy de Mateo 7, 15 al 20.
Cuando se refiere a los lobos, se refiere a los sujetos que ocupan ropajes para ocultar su identidad y engañar a las personas. Debemos prepararnos para hacerle frente a los engañadores. Tú necesitas prepararte para hacerle frente a los engañadores ahora que pulula tanto mensaje, tanto mensajero, tanto predicador, tantas predicaciones, pero ¿cuántas de ellas llevan en realidad la verdad? Entonces debemos prepararnos para hacerle frente a los engañadores. La pregunta es, pastor, ¿y cómo nos preparamos? Bueno, en primer lugar, conociendo la verdad del Evangelio en las Escrituras, en la palabra del Señor. Conociendo la verdad del Evangelio en las Escrituras. Me llama poderosamente la atención que los cajeros del banco no son entrenados para conocer o detectar los billetes falsos, mirando billetes falsos, revisando billetes falsos, qué tiene esto, qué tiene aquello. Usted no ha visto ningún cajero del banco recibiendo el dinero o el que le va a entregar y mirándolo, dándole vueltas por un lado para otro como hacemos nosotros, rayándolo con la uña, jalándolo a ver si se rompe o no, arrugándolo. Bueno, tenemos diferentes técnicas o maneras de tratar de descubrir el billete falso. Usted no ve que ellos hacen eso, ellos simplemente están con la mano contando y puede usted entregarle un fajo de billetes y entre ellos uno falso y lo van a detectar. ¿Por qué razón? Porque son entrenados manejando billetes verdaderos. Les entregan grandes cantidades de dinero, fajos de billetes de diferente denominación y comienzan a contarlo y con el solo palpar se dan cuenta si el billete es verdadero o falso. De la misma manera, ustedes y yo podemos detectar los pastores, los profetas, los apóstoles, los engañadores del día de hoy, los falsos profetas, conociendo la verdad del Evangelio de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, el peligro, mis queridos hermanos, es que en nuestro tiempo hay muchos que conocen religión, pero no conocen el Evangelio de Jesucristo. Saben acerca de religiosidad, pero no conocen a Dios. Dice el apóstol Pablo advirtiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 8 lo siguiente: pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Pero note lo que está diciendo el apóstol Pablo: si alguno de nosotros, se incluye, o un ángel del cielo les predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea, caiga bajo maldición, sea maldito. Entonces puede ser que los falsos profetas del día de hoy, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, te quieran engañar, te engañen, arrastren a muchos tras sus enseñanzas fraudulentas, pero caerán bajo maldición, están bajo maldición, están ajenos de la vida de Dios, y es lo que el Señor le dice allí en el versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Necesitamos entonces conocer a Dios, conocer el verdadero evangelio. Ahora, una premisa es que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido a su pecado. El hombre es incapaz de conocer a Dios. Ninguno alcanza el estándar de santidad requerido para tener una plena comunión con Dios. En Eclesiastés 7:20 dice la palabra del Señor que no ha visto hombre justo sobre la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y el apóstol Juan nos advirtió claramente en 1 de Juan en el capítulo 1, versículos 7 al 8 de la palabra del Señor, que el que dice que no ha pecado está diciendo que Dios es mentiroso y la verdad de Dios no está en él y se está engañando a sí mismo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, nadie alcanza el estándar de santidad para tener una plena comunión con Dios. Por esa razón, para conocer realmente a Dios, lo primero es que debemos recibirlo en nuestras vidas.
Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los que creyeron y le recibieron, les dio el potestad y derecho de llamarse hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios y a los que le recibieron. En Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y volvemos a Juan 1:18, donde dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, para conocer verdaderamente a Dios, o sea, para conocer lo verdadero, para conocer la verdad, que esa verdad es Jesús, entonces necesitamos primero recibirlo en nuestras vidas y ser uno puede llegar a ser un estudioso de la palabra del Señor, puede ser muy estudioso acerca de las verdades de Dios, conocer mucho de Dios, pero no tenerle a Él. ¿Por qué? Porque si no le ha recibido, entonces no tiene nada. El rey Nabucodonosor viene a mi memoria porque él reconoce allí en el libro de Daniel que no había otro Dios en el universo como el Dios de Daniel. Así lo dijo después de que Daniel le interpretó los sueños. No hay un Dios que tenga el conocimiento como el Dios de Daniel. No hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y esto mostraba en él que era un fiel creyente. No. Simplemente fue una expresión de admiración. Porque él, Nabucodonosor, dejó que lo adorara la gente y mandó a hacer una estatua para que la gente lo adorara. Y eso es idolatría. Y eso es pecado delante de Dios, eso es usurpar el lugar de Dios. Entonces pueden darse cuenta de que aunque hizo una tremenda declaración en cuanto a Dios, no tenía a Dios, no conocía el Dios verdadero, no conocía el Dios de Daniel verdaderamente porque no lo había recibido en su vida como su Salvador personal. La clave para conocer entonces verdaderamente a Dios también es entender que la Biblia es la palabra de Dios y su revelación, la revelación de Él mismo, de sus promesas y de su voluntad. Ahora, la razón por la cual muchos engañadores están por el mundo y que no lo detectamos, no detectamos los falsos profetas, los falsos maestros, es porque no estamos firmemente preparados en la palabra de Dios. Muchos son engañados debidamente a eso. ¿Por qué razón? Porque muchos creen que están parados en la palabra de Dios, pero realmente no lo están. No conocen la palabra de Dios, no conocen las Escrituras. El Señor Jesús le dijo a judíos que leían las Escrituras, conocían bien la Torá, conocían bien la ley, los salmos y los profetas. Ustedes creen en las Escrituras, creen en Moisés porque Moisés habló en las Escrituras, pero no creen de mí y de mí habló Moisés. O sea, ellos rechazaban a Jesús, pero Jesús porque no seguía supuestamente según ellos a Moisés. Pero Jesús dice, Moisés habló de mí. Pero simplemente estaban leyendo la Escritura, pero no estaban escudriñando, no estaban estudiando, no estaban analizando. Y mis queridos hermanos y amigos, la mejor manera de saber acerca de nuestro Creador es sumergirnos en la palabra revelada a nosotros para que conozcamos a Dios. Y es importante continuar ese proceso a través de toda la jornada de nuestra vida cristiana. Pablo le escribió a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nota lo que dice, persiste, mantente, continúa, está firme en eso que has aprendido. Pero dice, no solamente lo aprendiste, sino que te persuadiste. ¿Estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás convencido de que la Biblia contiene el mensaje de Dios para tu vida, la guía para tu fe, para tu práctica cristiana? Sigue diciendo Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 de la palabra del Señor. Los falsos profetas hacen más énfasis en sus libros, en sus escritos, en sus enseñanzas, que en la misma palabra de Dios. Recuerdo hace algún tiempo en un debate con uno de estos predicadores, de estos maestros, donde yo le estaba argumentando en cuanto a la palabra del Señor y le dije que él no debía dejar algunas partes de la palabra del Señor sin enseñar, y la respuesta que me dio fue: si para salvar a alguien tengo que omitir algo de la Escritura, yo lo voy a hacer. Me sorprendió tremendamente esas palabras. Si para llevar a alguien a Cristo tiene que dejar escondido algo de la palabra, no revelarlo, no enseñarlo, él lo iba a hacer. Pero ¿cómo va a ser posible llevar a alguien a Cristo si es dejando la palabra, si es la palabra la que nos habla acerca de Jesucristo? Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que se escribieron muchas cosas en los libros de la tierra, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Así que no son las enseñanzas de los profetas, maestros, escritores. Hay tremendos escritores, hay gente honesta que ama al Señor, gente de Dios que ha escrito libros, que ha escrito muchos temas y son muy buenos, pero jamás pueden reemplazar la palabra del Señor. Las enseñanzas de estos falsos profetas no están basado en toda la palabra del Señor. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué? Toda la Escritura. Entonces no podemos dejar unas cosas sí y otras cosas no. Las enseñanzas de ellos no están en toda la palabra de Dios, sino que sacan unas partes de la palabra para compartir. Ellos te hablan de prosperidad, pero no te hablan del costo de ser discípulo. Ellos te hablan de ser un campeón, pero no te hablan del sacrificio que se debe hacer por causa del Señor. Ellos te hablan de bienestar, pero no te dicen que puede haber persecución para los hijos del Señor. Como dijo el Señor Jesús, el diablo meterá a muchos de ustedes a la cárcel. Sufrirán. Ellos te hablan de una vida armoniosa, de familia, de bienestar con la familia. Pero ¿qué dice el Señor? Que aún el padre se levantará contra la madre, los hijos contra los padres contra los hijos, los yernos contra las nueras, por causa del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hay que enseñarles todo el mensaje completo de la palabra del Señor y no unos apartes. Ahora, ¿cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? Bueno, también es entender que conocerle verdaderamente a Él involucra nuestro compromiso con obedecer lo que leemos en las Escrituras. Hay un compromiso para vivir el Evangelio. Hay un compromiso de caminar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y debemos obedecer la palabra del Señor. Después de todos, nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eso es parte del plan de Dios para usted y para mí, y para que continuemos revelándolo al mundo, enseñándole al mundo acerca de Él y de su maravilloso amor. Pero debemos prepararnos, recuerde, para hacerle frente a esos engañadores. Debemos prepararnos para detectarlos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, en segundo lugar, identificándolos por el contenido de sus mensajes. Identificándolos por lo que enseñan. Sus mensajes contienen elementos propios de la palabra. Son atractivos, son convincentes, pero su interpretación es errada. Se alejan del verdadero sentido y propósito de Dios. Entonces es una manera en que usted puede identificar un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, un falso guía espiritual. ¿Por qué?
cuando usted identifica el tipo de mensajes que dan, porque un falso profeta nunca hablará la palabra de Dios con fidelidad. Podrá usar algunos textos para justificar su falsedad. Satanás también lo hizo. Recuerde que para tentar a Jesús, él usó la palabra del Señor, allí en Mateo en el capítulo 4, pero nunca predicará fielmente la palabra del Señor. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, tal como lo hicieron sus padres, o que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros. ¿Olvidaron mi nombre a causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. Usted lo encuentra en Jeremías capítulo 23, versículos 25 al 28 de la palabra del Señor. Pero mis queridos hermanos y amigos, la iglesia tuvo que enfrentar no solo falsos profetas, también tuvo que enfrentar falsos hermanos, como está en 1 de Corintios en el capítulo 11, en los versículos 26, 2 de Corintios 11, 26, a falsos apóstoles, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, pero también tuvo que enfrentar a falsos maestros, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Estos enemigos, los que están dentro de la iglesia, son más peligrosos que los que vienen de afuera, porque los que vienen de afuera se les puede identificar fácilmente. A fin y al cabo están atacando desde afuera, pero los que están adentro y se presentan como hermanos son más difíciles de reconocer. Incluso algunos son engañados por sus milagros, porque tienen ministerios crecientes, desarrollan alguna, y la gente dice, pero mire, ¿cómo van a ser falsos si ve a toda la gente que les sigue? Bueno, uno de los grupos crecientes más grandes del mundo es los Testigos de Jehová, y son totalmente falsos. Los mormones también están creciendo bastante y son falsos. Los musulmanes, los del Islam, son los que más están creciendo en el mundo. Están avanzando grandemente y conquistando cantidad de naciones. Son más de 1.000 millones en el mundo. Y por eso entonces es correcto, por la cantidad de gente que tienen. No te dejes engañar. La cantidad no siempre es calidad. Ahora, los de afuera atacan la verdad abiertamente, pero los que están dentro usan la verdad para sostener sus propias mentiras. Debemos entonces usted y yo prepararnos para hacerle frente a los engañadores. En tercer lugar, le dicen a la gente lo que ellos quieren oír y no lo que Dios les manda. O sea, una manera en que usted puede identificar un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, es aquel que le está diciendo a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que Dios manda. Ellos te dicen, Dios te va a prosperar. Pero ¿y dónde quedó aquel mensaje de Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Ellos te dicen, pare de sufrir. Lo que desees, Dios te lo va a conceder, Dios te lo dará. ¿Y qué de las palabras de Jesús cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido? En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué de aquel cuando le dijo Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que vayas? Y el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, me va a seguir por lo que espera de mí, pero no tengo nada para usted. Y sin embargo, ahora estamos esperando que nos dé carro, casa, beca y vaca. La presencia de los falsos profetas no es nueva, pues en el Antiguo Testamento los encontramos a ellos al lado de los profetas de Dios, de los verdaderos hombres de Dios. Estos falsos profetas eran profesionales que proclamaban en el nombre de Dios una palabra que halagaba a los oídos de la gente, que los impulsaba a aquellos que pagaban sus mensajes, con tal de que les dijeran lo que a ellos les gustaba.
Una prueba de ellos está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 18, versículos 4 al 7 de la palabra, que dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ellos, Josafat y Acab le había dicho: ¿por qué no vamos a la guerra contra Galaad? Y le dijo el rey Josafat, que era un hombre conocedor de Dios: ¿por qué no consultamos a Jehová si vamos a ir o no? Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos le dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat, bajo ese discernimiento del Señor, dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos? O sea, los 400 habían profetizado lo que el rey Acab quería escuchar. Sí, vayan a la guerra, que ustedes van a tener el triunfo, Dios los va a entregar en su mano. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos? Y escuchen la respuesta del rey de Israel. El rey de Israel le respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ilma. Y respondió Jehová: no hable así el rey. ¿Nota la diferencia? Los falsos profetas, los profetas profesionales, estaban proclamando una palabra que halagaba y que impulsaba los oídos de aquel que le pagaba sus mensajes. Igual en el día de hoy la gente quiere escuchar del profeta, que el profeta le diga: vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener lo otro, vas a disfrutar de todo en la vida. Pero no querrán escuchar la palabra del profeta, que les dice: ustedes, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. Ustedes, si siguen andando por sus caminos, van a vivir de una manera equivocada, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Lo trágico de todo esto, mis hermanos, es saber que al pueblo le encantaba oír los mensajes de esos falsos profetas, pero no es diferente al día de hoy. También ellos quieren dejarse seducir por palabras halagadoras y lisonjeras. Una cosa espantosa y horrible está sucediendo en el país. Los profetas profetizaron en falso, los sacerdotes actúan a su antojo, y a mi pueblo le gustan estas cosas. ¿Qué hará cuando todo esto acabe? Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 5, versículos 30 y 31, llevando la voz de Dios al pueblo. Dios les estaba diciendo: una cosa espantosa está sucediendo. Los profetas profetizan en falso, los sacerdotes actúan a su antojo, y a mi pueblo le gustan estas cosas. Pero ¿qué harán cuando todo esto acabe? ¿Cuántos han desertado y se han desanimado del evangelio, incluso culpando a Dios por la situación que están viviendo ahora de la pandemia, porque les prometieron estos falsos profetas y engañadores un 2020 y 2021 lleno de bendición y de prosperidad, lleno de muchas cosas? Y sin embargo, la pandemia los dejó al descubierto. No hagan caso de las palabras de los profetas que les anuncian: solo alimentan en ustedes vanas esperanzas, sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios, dijo el Señor. Se atreven a decir a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz, y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen: no les sobrevendrá ningún mal. Jeremías capítulo 23, versículos 16 y 17. ¿No es muy parecido a lo que pasa en el día de hoy? El triste caso es que la gente de hoy se comporta igual que la gente de antaño. Les fascinan los mensajes que anuncian prosperidad, aunque no haya conversión. Acuden a eso, a escuchar predicadores que los llenan de euforia, que les anuncian un evangelio tergiversado, que les emociona o los ilusiona. Son mensajes que hacen a la multitud ponerse de pie y aplaudir por largo rato, porque les ofrecen incluso coronas.
Le ofrecen hacer ciertas cosas, ciertas actividades, porque haciendo eso van a tener bendición y prosperidad. Esa es la tristeza de los mensajeros del día de hoy y de los que se dejan engañar. La palabra del Señor dice que se levantarán falsos profetas y falsos cristos que engañarán incluso, si fuere posible, aún a los escogidos. Por esa razón debes tener cuidado. La gente no quiere oír el mensaje de conversión, de arrepentimiento, de cruz, mensaje de compromiso. Estos mensajes, mis queridos hermanos, no arrancan aplausos, no merecen ofrendas. El problema es que los mensajes de los falsos profetas llevan al caos. Te hacen errar del camino y no es aprobado por el Señor. Estos falsos profetas, como los de la antigüedad, solo buscan su provecho. No importa si hacen tropezar a las ovejas. Un falso profeta le dará más prioridad a las experiencias, sueños o falsas revelaciones que a la bendita palabra del Señor. Hoy vemos como falsos profetas, como estos falsos profetas enfatizan sobre lo sobrenatural, sobre experiencias, sueños, nuevas revelaciones, nuevas profecías, nuevos milagros, dejando a un lado la palabra del Señor, dejando a un lado la prioridad que es la palabra del Señor, que es la que convierte el alma, la que hace sabio al sencillo. Así que, mis hermanos, recuerden lo que dijo Dios a través de Jeremías: pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Jeremías 23, 28. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué es lo que observamos en el pasaje? Guardaos de los falsos profetas. Cuando dice guardaos es cuidarse de los falsos profetas. Cuando dice acerca de que un árbol malo da fruto malo y un árbol bueno da fruto bueno, dice por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que conocerlos, tenemos que identificarlos. Pero ¿cómo los identificamos? Bajo la recomendación que nos hace el Señor, haciendo una comparación entre lo falso y lo verdadero. También a través de la palabra tú debes mirar lo que para Dios es más importante. Y en el Sermón desde el Monte tú puedes encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo qué es lo más importante para Dios, cuáles fueron las demandas de Jesús. Puedes identificar la prioridad que Dios le dio a su palabra por encima de cualquier experiencia o sueño. Un sueño, una visión, una experiencia no puede reemplazar la palabra del Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 de la palabra del Señor, de los versículos 1 y siguientes, la palabra del Señor nos dice que Dios en muchas ocasiones en el pasado habló a nuestros padres por los profetas. Te leo lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ahora, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos está hablando Dios ahora? Por el Hijo, en su palabra. Entonces, mi querido hermano y amigo, ¿qué sabes acerca de la palabra? ¿Conoces la palabra? ¿Conoces al Dios de la palabra? ¿Vives en el Dios de la palabra? La advertencia del Señor es: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesitamos entonces volver a la palabra, volver al mensaje de la cruz, volver al mensaje del arrepentimiento, volver al mensaje de la conversión, volver al mensaje del compromiso vivo para Dios, de presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y no simplemente esperar cuántas bendiciones vamos a recibir. Cuando buscamos primero su reino y su justicia, entonces las demás cosas estarán en sus manos.
y Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero usted y yo debemos estar listos incluso para perder nuestra vida por Él. El que pierda su vida la hallará. Claro, si la pierde por causa de Él. Pero el que pretenda salvarla, la va a perder. No te dejes engañar. Conoce la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de los engaños, libres de las mentiras de los falsos profetas, libre de la esclavitud religiosa, para vivir y disfrutar la presencia del Señor en tu vida y en mi vida. Oremos al Señor. Te glorificamos, bendito Dios, y te damos gracias por tu inmenso amor y cuidado para con nosotros. Guíanos hacia toda verdad y permite, oh Dios, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para honrar y glorificar tu nombre. Y edifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a detectar, a identificar a los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos engañadores, los falsos pastores. Ayúdanos, eterno Dios, a ser fieles a tu palabra por encima de cualquier hombre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recuerda, mi querido hermano, es con base a la palabra del Señor. Incluso si me escuchas a mí enseñar algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, te autorizo para que me hagas el reclamo, para que me amonestes de acuerdo a lo que está en la palabra del Señor. Porque tenemos que comunicar el Evangelio con fidelidad. Que el Señor te continúe bendiciendo día tras día. Ahora, pon tu mano sobre la persona que está a tu lado o dale un abrazo si no tienen problemas de COVID y dile: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor ponga paz en tu corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo y que tengas una semana maravillosa de la mano de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cree la palabra del Señor, vive la palabra del Señor, aplica la palabra del Señor y enséñala a otros fielmente. Dios te bendiga.